Veamos qué tanto sabes de historia mundial. ¿Qué edad tenía Julieta en Romeo y Julieta? 13 años. En la obra su madre menciona que Julieta aún no ha cumplido los 14 años, destacando su juventud e inocencia en una historia de amor que se desarrolla con gran intensidad y rapidez. ¿Qué país fue invadido y anexado por Irak en 1990? Kuwait. Es un pequeño pero rico país petrolero en el Golfo Pérsico. Esta invasión, liderada por Saddam Hussein, fue motivada por disputas económicas y territoriales. La ocupación iraquí de Kuwait provocó la condena internacional y llevó a la Guerra del Golfo, en la que una coalición de fuerzas internacionales, liderada por Estados Unidos, intervino y liberó a Kuwait en 1991. ¿Cómo se llama el antiguo idioma de los incas que no ha desaparecido aún? Quechua. No ha desaparecido y sigue siendo hablado por millones de personas en varios países de América del Sur, especialmente en Perú, Bolivia y Ecuador. Este idioma fue la lengua oficial del Imperio Inca. Se mantiene vivo en comunidades andinas y ha sido reconocido como lengua oficial en países como Perú y Bolivia. ¿Quién dijo la frase "solo sé que no sé nada"? Sócrates. Aunque él no la dijo literalmente, refleja su enfoque filosófico conocido como la mayéutica, donde cuestionaba constantemente el conocimiento de las personas. Sócrates creía que el verdadero saber comenzaba reconociendo la propia ignorancia, lo que le permitía buscar la verdad a través del diálogo y la reflexión crítica. ¿Qué edad tenía Elvis cuando murió? 42 años. Falleció el 16 de agosto de 1977 en su mansión de Graceland, en Memphis, Tennessee. Su muerte fue un evento impactante para millones de fanáticos en todo el mundo y marcó el fin de una era en la música popular. ¿De qué país obtuvo la independencia Fiyi en el año 1970? Reino Unido. El 10 de octubre de 1970, después de casi un siglo como colonia británica, Fiyi se convirtió en una nación independiente dentro de la Mancomunidad de Naciones, conservando a la reina Isabel II como jefa de Estado hasta que se proclamó la República en 1987. ¿Cómo se llamaba la amante de Hitler? Eva Braun. Ella fue su compañera durante muchos años, pero se mantuvo en gran parte fuera del ojo público. Braun y Hitler se casaron en secreto en abril de 1945, poco antes de que ambos se suicidaran en el búnker de Berlín, al final de la Segunda Guerra Mundial. Su relación fue marcada por la discreción y la cercanía al círculo íntimo de Hitler. ¿Cuántos días esperaron para ser rescatados los sobrevivientes del Milagro de los Andes? En 1972. 72 días. Quienes se estrellaron en la cordillera mientras volaban desde Uruguay a Chile. Durante ese tiempo, enfrentaron condiciones extremas, incluyendo frío intenso, avalanchas y la falta de alimentos, lo que los llevó a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Su rescate es uno de los relatos de supervivencia más impresionantes de la historia. ¿En qué año finalizó la Primera Guerra Mundial? 1918. Después de 4 años de conflicto que comenzó en 1914, el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio de Compiègne, marcando el fin de los combates en el frente occidental y llevando a la eventual firma del Tratado de Versalles en 1919, que puso fin oficialmente a la guerra. ¿En qué imperio de la antigüedad los gatos eran animales sagrados? Egipcio. Los gatos eran considerados animales sagrados y eran venerados por su asociación con la diosa Bastet, quien representaba la protección,
la fertilidad y el hogar. Los egipcios creían que los gatos traían buena suerte y los protegían de plagas y malos espíritus. Matar a un gato, incluso accidentalmente, era un delito grave en el Egipto antiguo, castigado con la muerte. ¿Cómo se llamó la perra que envió la URSS al espacio en 1957? Laika. Fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra, a bordo del satélite Sputnik 2. Aunque su misión fue un hito en la historia de la exploración espacial, Laika no sobrevivió al viaje, ya que la tecnología de esa época no permitía el retorno seguro de los seres vivos desde el espacio. ¿Qué notable físico dijo esta frase? Si la abeja desapareciera del planeta, ¿al hombre solo le quedarían 4 años de vida? Albert Einstein. Aunque no hay evidencia física, la frase resalta la importancia crucial de las abejas en la polinización, un proceso vital para la producción de alimentos y la biodiversidad. La desaparición de las abejas tendría un impacto devastador en los ecosistemas y en la supervivencia humana. ¿Qué sector fue que más se benefició y más se transformó durante la Revolución Industrial? Textil. La introducción de máquinas como la hiladora Jenny y el telar mecánico revolucionaron la producción de telas, aumentando significativamente la velocidad y eficiencia. Esto no solo impulsó el crecimiento de la industria textil, sino que también marcó el comienzo de la producción en masa, cambiando la economía y la sociedad de la época. ¿En qué ciudad se construyó el primer anfiteatro? Pompeya. Fue en Italia alrededor de los 80 a.C. Este anfiteatro es considerado el más antiguo conocido y fue diseñado para albergar combates de gladiadores y otros espectáculos públicos. Su estructura podía albergar hasta 20.000 espectadores y sirvió como modelo para futuros anfiteatros, incluyendo el famoso Coliseo de Roma. ¿Cuál ha sido el único presidente de Estados Unidos que gobernó durante 4 mandatos seguidos? Roosevelt. Fue el único presidente de Estados Unidos que gobernó durante 4 mandatos consecutivos. Fue elegido en 1932, 1936, 1940 y 1944, liderando el país durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su tiempo en el cargo llevó a la adopción de la 22ª enmienda en 1951, que limita a los presidentes a solo 2 mandatos. ¿Cuál de los siguientes países no está atravesado por la línea del Ecuador? India. La línea del Ecuador atraviesa Indonesia y Brasil, dividiendo ambos países en hemisferios norte y sur. En cambio, India se encuentra completamente al norte del Ecuador. ¿Quién pintó la Última Cena? Leonardo da Vinci. Es uno de los artistas más renombrados del Renacimiento. Esta obra maestra fue creada entre 1495 y 1498 en el convento de Santa María delle Grazie en Milán. Representa la escena bíblica en la que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará, capturando las expresiones y reacciones de los apóstoles en un momento de intensa emoción. ¿Quién descubrió la vacuna contra la rabia? Louis Pasteur. El científico francés la descubrió en 1885. Fue conocido como el padre de la microbiología. Desarrolló la primera vacuna eficaz al atenuar el virus en conejos. Su éxito se comprobó cuando salvó a un niño mordido por un perro rabioso, marcando un hito en la historia de la medicina y abriendo el camino para la inmunización contra enfermedades virales. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Venezuela? 8 estrellas. Estas estrellas representan las 8 provincias que declararon su independencia del dominio español en 1811. Originalmente eran 7, pero en 2006 se añadió una 8ª estrella en honor a la provincia de Guayana, reconociendo su papel en la independencia del país.
¿En qué año se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima? ¿1945? Fue el 6 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera vez en la historia que se utilizó una bomba nuclear en un conflicto armado y su detonación devastó la ciudad, causando la muerte de decenas de miles de personas y marcando un punto de inflexión en la historia mundial. ¿En qué año nació la plataforma YouTube? ¿2005? Fue creado por 3 ex empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. La plataforma se lanzó oficialmente el 14 de febrero de 2005, y rápidamente revolucionó cómo compartir y ver videos en línea. ¿De qué país es la líder indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú? Guatemala. En 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su labor en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en su país y en todo el mundo. Su lucha ha sido fundamental en la protección de los derechos de las comunidades indígenas. ¿A qué civilización pertenece la ciudadela de Machu Picchu? Inca. Construida en el siglo XV en los Andes peruanos. Machu Picchu fue un centro religioso, político y administrativo, y es conocida por su precisión en la construcción y su integración armoniosa con el entorno montañoso. ¿Cómo se llamaba el rey griego que convertía todo en oro? Midas. Según la mitología griega, Midas recibió un don del dios Dionisio que le permitía convertir en oro todo lo que tocara. Sin embargo, este don se convirtió en una maldición cuando se dio cuenta de que no podía ni comer ni tocar a sus seres queridos sin convertirlos en oro. Finalmente Midas pidió a Dionisio que le quitara el don y el dios accedió. ¿Dónde nació el profeta Mahoma? La Meca. Es una ciudad en la actual Arabia Saudita, alrededor del año 570 después de Cristo. Es considerada el lugar más sagrado del Islam, y es el centro de la peregrinación anual conocida como el Hajj. Mahoma pasó gran parte de su vida en esta ciudad, donde comenzó a recibir las revelaciones que formarían el Corán, que es el libro sagrado del Islam. ¿Qué se inició en el año 1929? Gran Depresión. Una crisis económica global que comenzó con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre, conocido como el Martes Negro. Este evento desencadenó una década de recesión económica mundial, con altas tasas de desempleo, quiebras bancarias y una caída drástica en la producción industrial. ¿Qué enfermedad afectó a los obreros que construían el puente de Brooklyn en Estados Unidos a finales del siglo XIX? Enfermedad de Caisson. También llamada mal de descompresión o enfermedad de los buzos. Esto ocurrió porque trabajaban en cajones presurizados bajo el agua, y al ascender rápidamente, las burbujas de gas en su sangre causaban dolor intenso, parálisis e incluso la muerte. Esta condición era poco entendida en esa época y afectó gravemente a muchos trabajadores del proyecto. ¿Qué brillante cometa pudo ser observado a simple vista durante 18 meses consecutivos? Cometa Hale-Bopp. Fue descubierto en 1995 y pudo ser observado entre 1996 y 1997. Su brillo y visibilidad prolongada lo convirtieron en un fenómeno astronómico excepcional, visible en todo el mundo sin necesidad de telescopios. ¿A qué rey se le atribuía que por donde pisaba no crecía la hierba? Atila. Es el rey de los hunos que se le atribuía la frase por donde pisaba, no crecía la hierba. Esta expresión destacaba su fama de ser un líder implacable y temido en Europa durante el siglo V.
Lideró incursiones devastadoras que dejaron tras de sí destrucción y miedo, por lo que su nombre quedó asociado a la desolación y la devastación en los territorios que conquistaba. ¿Qué batalla muestra la película 300? Batalla de las Termópilas. Fue un enfrentamiento histórico ocurrido en 480 a.C. entre un pequeño ejército griego y las fuerzas invasoras del Imperio persa. Aunque los espartanos eran superados en número, resistieron heroicamente en un estrecho paso montañoso, demostrando su valentía y disciplina militar. Pregunta especial. ¿Cómo se conocían a los piratas que actuaban en el mar de las Antillas durante el siglo XVI? Deja tu respuesta en los comentarios. Te reto a ver este video. Solo el 1% logra responder todas las respuestas correctas.